quiero compartir este mensaje titulado La justicia de Dios, un mensaje teológico, práctico y espiritual. Vamos a ir a la revelación de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 25, y dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Bendito es el nombre del Señor. Este texto resalta la justicia de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder comprender las sagradas escrituras. Soberano Dios y Padre bueno que estás en los cielos, santificado es su nombre para siempre. Aquí estoy en esta tarde, Señor, listo, dispuesto para compartir las buenas nuevas de la palabra, su revelación. Le pido bendición, le pido salud, le pido vida, le pido revelación y discernimiento espiritual para cada uno de mis hermanos y hermanas que vayan a mirar este video. Padre, permite que la palabra toque profundamente nuestro corazón, que la palabra entre a la profundidad del espíritu y que cada alma, cada espíritu humano reciba el poder de la palabra y que sea una luz dentro, internamente de la conciencia y del corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual nunca regresa vacía. En el nombre de mi Cristo Jesús, gracias le damos en esta hora de la tarde. Bien, continuemos acerca de este tema titulado La justicia de Dios. La justicia de Dios es otro de los atributos revelados en las Sagradas Escrituras. A manera de fundamento quiero mencionar que la justicia no es algo que Dios tiene. La justicia es algo que Dios es. En un mundo lleno de injusticias, es importante e indispensable resaltar la justicia de Dios, para que la iglesia amada, los creyentes, podamos confiar y descansar en la perfecta ley de Dios. La sociedad está llena de injusticias y los más inocentes, débiles e indefensos son los más vulnerables: los bebés, los niños pequeños, los huérfanos, las viudas, los que tienen alguna capacidad diferente, los ancianos, los de la tercera edad. Todos ellos son víctimas de toda clase de injusticias y maldades de la vida pecaminosa. Y ante tal situación, Dios en su justicia ha revelado ser el Padre de huérfanos, defensor de viudas, de desamparados. La palabra del Señor en el Salmo 68, 5 dice de la siguiente manera: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Proverbios capítulo 23 del 10 al 11 dice también: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte. Él juzgará la causa de ellos contra ti. En estos textos se revela la justicia de Dios para cuidar, para defender a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, hermanos, a los débiles. La gente malvada, perversa, criminal, se aprovecha ventajosamente de los más débiles e indefensos de la tierra. Además, se burlan de la justicia terrenal. Poco o nada se hace por sancionar, castigar, condenar las injusticias cometidas. La única esperanza para la humanidad que sufre las injusticias, la crueldad de la maldad, es la justicia divina. De ahí el dicho: pero hay una justicia divina, pero hay un Dios justo frente a cualquier situación cuando las personas sufren injustamente. Bendito es el nombre del Señor. La justicia verdadera de nuestro juez justo es la única esperanza para dar el pago merecido a cada uno conforme a sus obras, buenas o malas. A través de la historia, en relación a la iglesia, en relación a los creyentes, a los cristianos, hermanos,
la historia da testimonio que muchos creyentes fieles han sufrido muchos atropellos del mundo cruel y pecador, pero bendito sea Dios que hay un juez justo, un Dios de justicia que dará el pago a todo el mal cometido en contra de la iglesia. Por muchos años, de generación en generación, los verdaderos creyentes han sufrido muchas injusticias de parte de los incrédulos, pero gloria a Dios que la justicia de Dios vengará toda clase de mal recibido en la vida de sus hijos. En relación a las injusticias provocadas al pueblo de Dios, los hijos y las hijas de Dios, Dios en su justicia les ha prometido, Romanos capítulo 12, versículo 9, escuche por favor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta es una palabra de consuelo y de esperanza para la iglesia que sufre las injusticias del mundo cruel, del mundo incrédulo. No importa el mal que recibamos del mundo, la justicia de Dios se encargará de todo. Si nos han ofendido o nos han lastimado por predicar la palabra, la justicia se encargará de ello, la justicia de Dios. Si han matado a creyentes o encarcelado a nuestros hermanos en otros países donde hay persecución en contra de la fe, la justicia de Dios se encargará de ellos. Dejemos todas las ofensas malignas recibidas en las manos de la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta, es segura y confiable para todos los hijos e hijas de Dios. Quizá a lo mejor usted está siendo víctima de alguna acción injusta. Deje esa ofensa, esa injusticia en las manos de Dios. Descanse en la perfecta justicia de Dios. Él lo defenderá, Él actuará a favor de sus hijos que sufren injustamente. Las Sagradas Escrituras revelan el carácter de un Dios justo, el juez de toda la tierra. Génesis capítulo 18, versículo 25, el texto que comenzamos en esta predicación, dice de la siguiente manera: Abraham estaba hablando con Dios y le comentaba, le recordaba a Dios esto de la justicia de su carácter. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es una buena pregunta, apelando a la justicia de Dios. Abraham tuvo la revelación de la justicia de Dios y apeló a ella, intercediendo por su sobrino Lot, que estaba expuesto a morir en el juicio de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Abraham apeló a la justicia de Dios para que su sobrino fuera tratado diferente en el juicio de Dios. Gloria el nombre del Señor. Abraham le dijo a Dios, el juez de toda la tierra. Abraham reconoció la soberanía de la justicia de Dios, reconoció la autoridad de Dios y le comentó, le dijo a Dios: no ha de hacer el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Oiga, mi hermano, cuán importante e indispensable para los creyentes conocer y discernir la justicia de Dios. Hermanos, al igual que Abraham, nuestro padre en la fe, nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios justo. Nosotros debemos de saber que tenemos un juez justo y que ese juez justo es nuestro Padre. Y cuando somos víctimas de injusticias de parte de los incrédulos, de los mundanos, de la gente perversa, de la gente mala, podemos apelar a la justicia de Dios. Conociendo la justicia de Dios, podemos apelar a ella ante cualquier juicio de Dios sobre la tierra.
Conociendo la justicia de Dios, podemos apelar ante cualquier peligro de muerte en nuestra familia. La Biblia dice que Dios es justo por naturaleza. Escuche y aprenda, por favor. Salmo 7:11 dice en la primera parte de este versículo: Dios es juez justo. Qué glorioso es conocer a este Dios juez justo. Y qué impresionante es saber que este Dios que la Biblia revela como juez justo es nuestro Padre. Es su Padre de usted, es mi Padre, y Él es mi defensor. Él es mi pronto auxilio. Él es el que defiende mi causa. Él es el que pelea a favor de mí, defendiéndonos de la gente mala, defendiéndonos de las injusticias de la vida. Podemos descansar y confiar en la justicia de nuestro Dios. Bendito es el nombre del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice de la siguiente manera: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí en estos dos textos se revela a Dios como juez justo. La misma palabra que está en el Salmo donde dice juez justo, también está en Timoteo, juez justo. Ahora escuche por favor, la palabra justo se traduce del término hebreo sadik, y su equivalente en griego es la palabra dikaios. Ambos términos denotan rectitud, justicia, equidad, equitativo, excelencia moral. Y todas estas descripciones se refieren a lo que Dios es. Dios es juez justo. Así que Dios, al ser justo, es recto, practica la equidad, es equitativo, tiene excelencia moral en su carácter. Según las Escrituras, Dios es absolutamente justo. Siempre actúa perfectamente en consistencia con lo que Él es. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. Él nunca será o hará algo que justifique una acusación de maldad. Sus obras, decretos y juicios son absolutamente perfectos. En aquel día, cuando Dios juzgue a todos los hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán la cabeza y declararán y confesarán con su boca, con sus labios, con su lengua, que Dios es un Dios justo, un juez justo. Ahora bien, para nuestra comprensión y nuestro entendimiento humano, a manera de definición, la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo recto. Él mismo es la norma final de lo que es recto. Dios en su justicia siempre trata a sus criaturas en base a su santidad y verdad. Dios es justo porque actúa en la absoluta rectitud en acorde a su bendita santidad. El hombre tiene una justicia relativa. Algo que es catalogado como malo en un país puede ser bueno en otro país. Esto se debe a que la justicia humana está basada en leyes humanas, por cierto, muy pervertidas hoy en día por causa de la maldad, por causa del pecado. La justicia de la tierra defiende al malo y castiga al bueno, pero la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios es perfecta, es santa, es inmutable, es eterna y no cambia. Él siempre será justo y absolutamente confiable. Podemos descansar y confiar en la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. Su justicia, la justicia de Dios, es un principio universal y todo ser humano comparecerá ante la justicia divina para recibir el pago justo de todas sus acciones.
Entender, amado hermano, la justicia de Dios nos ayudará a crecer, a confiar más en su persona, en la persona gloriosa de Dios, sobre todo en la revelación de su carácter. Bendito es el nombre del Señor. A continuación, vamos a meditar en tres aspectos. Hoy me voy a limitar solamente a tres aspectos para no prolongarme tanto y aprovechar a lo máximo este tiempo. Hay mucho que hablar de la justicia de Dios, cómo se expresa, pero voy a mencionar tres aspectos en los cuales se expresa claramente la justicia de Dios. Entremos en materia, por favor. Gracias por acompañarnos. Si usted me está escuchando por ahí, gloria al Señor. Bendigo su vida. Escuche y aprenda conmigo. Número uno, aspecto número uno, la justicia de Dios expresada en sus benditas palabras. La Biblia revela la justicia de Dios de una manera excelente, de una manera perfecta. Vamos a leerlo en Isaías 45:19. Solamente voy a tomar una parte, una frase de este texto. Hay una frase gloriosa en relación al tema que estoy hablando. La última frase del versículo 19 de Isaías 45 dice: yo Yahvé que hablo justicia. ¿Sí escuchó, mi amado hermano? Yo Yahvé que hablo justicia, que anuncio rectitud. Dios está diciendo que todo lo que Dios habla, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que ha hablado y todo lo que está registrado en este bendito libro, que son las palabras de Dios, todas estas benditas palabras son expresiones de la justicia de Dios. Todo lo que Dios ha anunciado es rectitud. Rectitud es sinónimo de justicia. Todo lo que Dios ha dicho, prometido, advertido, expresa verdadera justicia. Por medio de la revelación de las benditas palabras de Dios, podemos aprender justicia en todo lo que Dios quiso revelar y dejar escrito para nosotros. La suma de las palabras de Dios, la totalidad de la palabra escrita, se le conoce como la ley de Dios, expresado de manera justa y perfecta por medio de los mandamientos, estatutos y ordenanzas. Vamos a leer Deuteronomio 6:25, por favor. Mire lo que dice la sabiduría de Dios, la sabiduría de las palabras de Dios. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Yahvé, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos aprender justicia, practicar la justicia, cultivar la justicia, crecer en la justicia, aplicar la justicia de Dios en nuestras vidas cuando somos obedientes, cuando ponemos por obra los mandamientos de Dios. Ahora cobra sentido el por qué Dios mandó a escribir y dejó por sentado en la escritura revelados abundancia de mandamiento. Detrás de cada mandamiento, estatuto, precepto, ordenanza de la palabra de Dios está la sabiduría de Dios de enseñarnos justicia. Bendito es el nombre del Señor. La palabra de Dios, la totalidad de la palabra de Dios es la ley de Dios, y esta bendita ley de Dios, que es la escritura, expresa justicia en cada mandamiento. Si las personas, escuche por favor, si las personas vivieran de acuerdo a las benditas palabras de Dios, tendríamos verdadera justicia en la tierra. Si los gobiernos de las naciones actuaran en apego
apego a los principios de autoridad revelados en las Sagradas Escrituras, existiera verdadera justicia en las naciones. Dios en su palabra expresa justicia e invita a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas, a la iglesia, a los creyentes fieles a practicar la justicia expresada en cada mandamiento, estatuto y ordenanza. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 16 del versículo 18 al versículo 20. Una ordenanza de Dios. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Yahvé tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Qué diferente fuera si los jueces de la tierra, las autoridades de la tierra, los gobiernos de la tierra actuaran y juzgaran en base a los estatutos, a las ordenanzas, en base a la palabra como fundamento de la aplicación de la ley y de la justicia terrenal. Bendito es el nombre del Señor. En el versículo siguiente, Dios en su palabra dice, hablándole a los jueces, hablándole a los magistrados, hablándole a los gobiernos, hablándole a las autoridades, a las personas en eminencia en la autoridad de la tierra: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dios llamando a su pueblo, a sus hijos, a practicar la justicia. Mi hermano, si usted tiene autoridad, si usted es una autoridad en su trabajo, en la empresa, si usted trabaja en el gobierno y tiene un cargo de autoridad o es funcionario público, llámese tránsito, llámese policía, llámese presidente, llámese lo que sea, cualquier cargo de autoridad, usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, Dios le llama a que practique la justicia basándose en los principios de la Biblia. Sea justo. Si usted es un hijo de Dios, sea como su padre, un juez de verdad, un Dios de verdad, un rey justo y verdadero. La palabra del Señor dice en el versículo 20 en relación a la justicia. La justicia, escuche por favor, iglesia, pueblo de Dios, hermanos, hermanas, líderes, autoridades. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahvé tu Dios te da. Mire lo que produce la justicia: el ser justo, el ser íntegro, el ser equitativo, el ser recto. La justicia seguirás para que vivas. O sea que practicar la justicia, vivir dentro de los principios de la justicia de Dios revelados en las Sagradas Escrituras, nos produce vida. Hermano, usted que tiene un negocio, usted que tiene una empresa, amigo, familia, cuñados, ustedes que tienen negocios, que tienen empleados, hermanos, ustedes que son empresarios, hermanos, usted que tiene un negocio, si tiene empleados, tiene que ser justo. Practique la justicia de Dios como debe de ser, como debe de practicar un verdadero hijo o hija de Dios. La justicia de Dios en su vida le va a bendecir, le va a producir vida y le va a producir el disfrute de la herencia de las bendiciones materiales y terrenales que Dios nos conceda en esta tierra. Hermanos, el entendimiento de la justicia de Dios debe de producir una mentalidad diferente, una actitud diferente, un comportamiento diferente. El mundo está lleno de injusticia porque se ha olvidado de la ley de Dios. Nuestra sociedad, mire cómo está nuestra sociedad, llena de injusticia.
¿Por qué? Porque desecharon las benditas palabras de Dios. Cuando una sociedad desecha, hace a un lado la justicia de Dios revelada en sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y preceptos, esa sociedad, hermanos, se va a corromper, se va a pervertir. De ahí la razón por qué nuestros gobiernos se han corrompido, nuestras autoridades se han corrompido. Esa es la razón, porque han desechado la ley de Dios, han hecho a un lado los estatutos, mandamientos y ordenanzas que Dios reveló para que nosotros pudiéramos vivir ordenadamente como sociedad. La palabra de Dios será la base de todos los juicios en la posteridad de los tiempos. Todo ser humano, bendito es el Señor, todo ser humano será juzgado en base a la justicia expresada en las benditas palabras de Dios. Las palabras de Dios, escuche por favor, serán el código de justicia para juzgar a todas las personas en los juicios de Dios. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 12 en el versículo 48. Bendito es el nombre del Señor. Dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mucho cuidado con la palabra. No juguemos con la palabra. No tomemos en poco la bendita palabra. No menospreciemos la bendita ley de Dios, porque esta palabra nos juzgará en el día postrero. La justicia expresada en la palabra está cimentada en la rectitud del carácter de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es verdad, porque sabemos y conocemos quién es su autor, Dios. Dios expresa justicia en cada una de sus promesas, recompensando a todo aquel que hace lo bueno, pero también expresa justicia en cada una de sus advertencias, castigando a todo aquel que hace lo malo. La Biblia, las Sagradas Escrituras, es el código más alto de la justicia expresada en la tierra. Las palabras de Dios son el estándar de justicia para vivir justamente ante Dios y delante de los hombres. En cada palabra expresada de Dios, la Biblia dice: los moradores aprenden justicia. Mi hermano, aprendamos justicia de Dios, aprendamos a vivir dentro de la ley de Dios, aprendamos a practicar justicia, obedeciendo cada uno de los estatutos, de los mandamientos que Dios ha revelado para nosotros. Aleluya. Continuamos. Gloria al nombre del Señor. Aspecto número 2. La justicia de Dios expresada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este punto me llena de gozo. Este aspecto me llena de gozo en lo profundo de mi alma, hermanos, porque la justicia de Dios está expresada también en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 3 del 24 al 26. Voy a dar una lectura continua. Escuche por favor y ponga atención. Habla de la justicia de Dios. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios justo, nuestro Señor Jesucristo justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a explicar este texto
Porque este texto, hermanos, expresa la justicia de Dios en la persona de Cristo. La justicia de Dios está expresada en la redención, en la obra expiatoria, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hecha por el pecador. La redención que es en Cristo Jesús expresa verdadera justicia de Dios. Ahora, ponga atención en todo lo que voy a mencionar. La justicia de Dios exige muerte al pecador, porque la ley de Dios establece que la paga del pecado es muerte. Así que de acuerdo a la justicia de Dios, el pecador merece morir. Todo pecador merece morir. De acuerdo a la justicia de Dios, la justicia de Dios exige que el pecador muera. Legalmente tiene que morir. Ahora bien, Dios en su justicia ayuda al pecador. Dios en su justicia le brinda la oportunidad al pecador de librarlo, de salvarlo, de redimirlo. La paga del pecado es la muerte y la deuda del pecado es muerte. Ahora bien, en la vida de su propio Hijo, el Señor Jesucristo imputa los pecados del pecador. Los pecados de nosotros los pecadores, estoy hablando del pecador arrepentido para que no se vaya a malinterpretar esto. En los pecados del pecador arrepentido que reconoce a Cristo, sus pecados pasan, son transferidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios imputando los pecados del pecador arrepentido en la vida de su propio Hijo. Por esta razón va a la cruz para pagar la deuda del pecado y cumplir con la demanda de la ley judicial de Dios. Una vez muerto y resucitado el Señor Jesucristo, haciendo el justo pago de la demanda de la ley de Dios, ahora atribuye los méritos de la gracia y el favor de Dios, justificando al pecador arrepentido, declarándolo libre y salvo de toda condenación por medio del pago de redención. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. Merecíamos la muerte porque la justicia de Dios así lo exigía, pero Cristo tomó mis pecados, fue a la cruz para morir por mí, para morir por usted, a fin de morir y resucitar y poder atribuirnos la justicia de Dios en nosotros para librarnos de toda condenación y declararnos justo. Ahora escuche esto: Dios no declara inocente y salvo al hombre simplemente olvidando sus pecados. No, Dios no deja sin castigo al pecado, porque lo aplicó al castigar, al imputar los pecados del hombre arrepentido sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Isaías 53:6 nos habla de cómo la justicia de Dios operó en la muerte del Señor Jesucristo, donde Dios mismo imputa nuestros pecados en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él, en Cristo nuestro Señor, el pecado de todos nosotros. En su muerte vicaria, Cristo justificó a muchos para vida eterna. Ahí mismo, versículo 10 dice: con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Versículo 11, mucha atención: la justicia de Dios aplicándose para salvación en nuestras vidas. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo,
a muchos, no a todos, no a todos los pecadores, únicamente a los que creen, a los que reciben, a los que aceptan el sacrificio perfecto de Cristo en sus vidas. A ellos, hermanos, Cristo los justifica. Por eso dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No dice que todo el mundo, a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Así que la ley divina en su justicia condenaba al hombre culpable del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea que el beneficio de la justicia de Dios, hermanos, salvando, librando de la condenación del pecado, es para los que creen en Cristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Así que, lejos de ser injusto, Dios, lejos de ser injusto, es justo al perdonar los pecados de aquellos que reciben a Jesucristo como Salvador y Señor. Romanos 5:1, un texto muy conocido: justificados, es decir, recibimos el favor de la justicia de Dios. Tenemos el beneficio de la justicia de Dios. La justicia que un día nos condenaba, ahora esa justicia nos libra, nos defiende, nos salva. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:8, el versículo 8 más adelante dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bendito sea Dios, que en su justicia en Cristo nos salva de la ira. Anselmo fue uno de los padres de la iglesia, uno de los grandes teólogos, de los grandes santos, de los grandes pensadores que tuvo la iglesia. Anselmo se formulaba esta pregunta en relación a la justicia de Dios: ¿cómo puedes perdonar al malvado si tú eres un Dios justo, supremamente justo? Y quizá esa es la pregunta de muchas personas, de muchos creyentes, de mucha gente hoy en día. ¿Cómo un Dios justo que demanda condenación y muerte por el pecado puede perdonar la vida de aquel criminal, de aquel violador, de aquel asesino? Anselmo se confortaba a sí mismo con un pensamiento: vemos donde el río fluye, pero las fuentes de donde nacen no las vemos. Él sabía lo que Dios puede, pero no sabía cómo Dios puede. ¿Cómo puedes tú justificar a un hombre malvado y seguir siendo justo? Bueno, la respuesta a la pregunta de Anselmo de cómo Dios puede perdonar a un malvado y seguir siendo justo, la respuesta es conociendo la naturaleza del ser de Dios, conociendo el carácter perfecto de nuestro Dios. Dios es uno, es justicia, pero es misericordia también. La justicia y la misericordia de Dios no discrepan una de la otra. En la persona del Señor Jesucristo se manifestó la justicia, pero también se manifestó la misericordia.
haciendo redención en vida del pecador arrepentido. Cuando Dios mira a un pecador arrepentido y que ha recibido la expiación de la sangre perfecta de Cristo, no ve la misma situación moral que cuando mira a un pecador empedernido que sigue amando su pecado. Cuando Dios mira a un pecador que sigue amando su pecado y rechazando el misterio de la expiación, la justicia de Dios lo condena a muerte. Esto es justo delante de Dios. Cuando Dios mira a un pecador arrepentido que ha aceptado la sangre redentora del pacto eterno, la justicia lo sentencia a vivir. Esto también es justo delante de Dios. La justicia de Dios hace dos cosas. Uno, condenando al pecador empedernido que no se arrepiente y que sigue amando su pecado y que rechaza la gracia salvadora. Pero también, hermanos, la justicia de Dios sentencia a una vida eterna de perdón, de libertad y de salvación al pecador arrepentido que reconoce la gracia y acepta la sangre redentora. Cuando Dios justifica a un pecador arrepentido, todo en Dios está del lado de ese pecador arrepentido. Todos los atributos de Dios están a favor de este pobre pecador que clamó misericordia y perdón. La justicia de Dios estará a favor de él. La sangre de redención lo declara justo ante la ley de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aquel que no quiso aceptar la expiación, que piensa que no le es aplicable, la situación moral es tal que la justicia dice que debe morir. Cuando Dios mira al pecador que tiene la expiación, al pecador arrepentido y que en fe sabe y acepta que hizo expiación por él, Cristo Jesús, la justicia de Dios le dice que debe vivir. El pecador injusto no puede ir al cielo más de lo que el pecador justificado puede ir al infierno. Oh, mis amados hermanos, esto nos debe de producir verdadera tranquilidad. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué andar en temor? Deberíamos de regocijarnos y dar gracias a Dios con todas nuestras fuerzas. Vuelvo a decir, la justicia de Dios está del lado del pecador arrepentido. En la redención de Cristo ya no tenemos más problemas con la justicia de Dios. La acción judicial de Dios ya no es un problema en nuestras vidas. Ya fuimos justificados en Cristo. Ahora tenemos paz para con Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tercer aspecto, último aspecto, la justicia de Dios expresada en sus juicios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 7, dice así: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. La Biblia revela varios juicios. En todos ellos la perfecta justicia de Dios es completamente expresada. La justicia de Dios será aplicada a toda su creación, seres angelicales, seres humanos, espirituales o terrenales. Toda criatura será llamada a comparecer ante la justicia de Dios. Dios en su justicia juzgará a toda criatura, sea espiritual o humana. Todo ser racional, con capacidad de voluntad, intelecto, emociones, afectos, serán pasados a juicio por la justicia perfecta de Dios. La justicia de Dios juzgó a Satanás en la cruz del Calvario y fue hallado culpable de la muerte inocente del santo y perfecto Hijo de Dios. San Juan 16:11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La justicia de Dios halló culpable a Satanás y su sentencia será el lago de fuego.
La justicia de Dios juzgará a todos los ángeles que se rebelaron contra Dios, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La justicia de Dios juzgará a todo ser humano, sea grande o sea pequeño. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El pecado, la maldad, la perversión, la depravación, rebeldía, desobediencia está presente en todas las criaturas racionales. El mal es una realidad en todas las criaturas racionales, celestiales y terrenales, espirituales o humanas, y por ello amerita la aplicación perfecta de la justicia de Dios. Escuche por favor, la justicia de Dios en sus juicios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34:7 dice: de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. La justicia de Dios probará y sacará a la luz lo más oculto de la mente y del corazón de todas las criaturas. Salmo 7:9, una poderosa frase de ese texto dice: porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. La justicia de Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2 del 6 al 8 dice de la siguiente manera: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios en su perfecta justicia mirará el ser, la esencia de la persona, tanto como sus motivaciones internas, para recompensarle o castigarle según sea el caso, o ambas cosas. Deuteronomio 10:17 dice de la siguiente manera: porque yo Yahvé, vuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Esta es la justicia de Dios, revelada en sus palabras, revelada en la persona de Cristo Jesús y revelada en sus juicios que vendrán sobre cada ser humano o criatura espiritual que haya pecado ante Dios. Mis hermanos, en conclusión, la justicia es un atributo divino que debe de movernos a adorarle, ya que es maravilloso contar la seguridad de que el mal no triunfará, de que incluso hay oportunidad de justificación y de nueva vida aún para el peor de los pecadores. Llegará el maravilloso día en que cantemos el cántico del Cordero. Todos los redimidos y justificados para vida eterna cantaremos en la misma presencia de Dios en la eternidad. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bendito es el nombre del Señor, que la justicia de Dios ahora está a nuestro favor. Gracias, Señor, por justificarnos. Mis hermanos, de mi parte es todo. Que la gracia del Señor Jesucristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Saludos, salud y bendiciones desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dios me los bendiga, que tengan un excelente
tarde y un glorioso y maravilloso principio de semana. Hasta la próxima. Dios mediante.